Estado. O sea, digo, mientras se estaban llevando a cabo los juicios, los pibes accedían a los libros que repetían este discurso. Entonces, bueno, investigando cómo aparece esta figura de los detenidos desaparecidos, en el 84 encuentro uno de los libros de la editorial Troquel que dice que en forma paralela al accionar de los subversivos, el gobierno ordenó una acción represiva que, con el correr de los años, originó gran cantidad de víctimas y personas desaparecidas. Me llama la atención cómo ya esta idea de personas desaparecidas aparece en el 84, aunque sin problematizarla. Queda ahí, lo único que dice. Algo que también van a compartir estos libros hasta mediados de los 90 es la extensión que le brindan, que es muy breve. Una página como mucho, media página, esa va a ser la extensión. Luego vamos a tener en el 88, de la editorial Capeluz, otro de los libros que también habla del proceso de reorganización nacional, sostienen esta idea de los subversivos que van a estar atentando contra el Estado, esta idea extranjerizante de los subversivos, pero cómo este concepto sigue apareciendo, insisto, en el 88 ya, habiendo pasado los juicios, estando en el informe de la CONADEP, etc. Entonces vamos a encontrar acá del 93, que es de la editorial Santillana, que sostiene, si bien las organizaciones guerrilleras ya estaban prácticamente derrotadas, el gobierno de la Junta Militar, presidido por el general Videla, desarrolló una acentuada política represiva que implicó una generalizada violación de los derechos humanos. Acá en este lo que encontré fue que aparece esta idea de violación de derechos humanos. Entonces, acá yo hice una selección, analicé otros libros y fui colocando los que encontraba ciertas particularidades. Y luego tenemos en el 94 de la editorial Estera, que habla acerca de la guerra sucia y dice: el territorio nacional fue escenario de una lucha calificada oficialmente como guerra sucia que se había iniciado durante la anterior etapa constitucional y que de manera abierta o encubierta originó miles de muertos constatados o considerados como desaparecidos. Vuelve a nombrar la figura de los desaparecidos, pero también llega hasta ahí, no problematiza, no indica quiénes fueron. En realidad, todos estos libros sostienen que estos desaparecidos eran aquellos subversivos, extranjerizantes que atentaban contra el Estado. Siguen repitiendo hasta el 94 este discurso propio de los libros elaborados durante la dictadura. ¿Cuándo comienza el cambio? A partir del 95, que justo en la línea de tiempo yo mostraba esto de, bueno, un reconocimiento acerca de la práctica de los vuelos de la muerte, la puesta en escena de la organización Hijos, y cómo esto se empieza a traducir en los libros de texto. Entonces, en el libro del 95 de la editorial Santillana empieza a denunciarse el accionar llevado a cabo por la Junta Militar. Entonces, este libro sostiene que una sangrienta represión se descargó sobre la sociedad, miles de personas fueron secuestradas, recluidas en campos de concentración, torturadas y asesinadas. El rasgo sustantivo de la represión fue la ilegalidad. Aunque los procedimientos fueron organizados por la más alta jerarquía político-militar, la represión fue clandestina y delictiva. Como resultado, entre 8.000 y 30.000 personas, según distintas fuentes, pasaron a integrar la categoría de detenidos desaparecidos. Entonces acá ya no habla solamente de desaparecidos, sino de detenidos desaparecidos, y en estos libros empieza a mencionarse el accionar a partir del cual se llevan a cabo las detenciones y las desapariciones. Me estaba olvidando que en el anterior, mismo las actividades, se encuentra presente esto de, hay una pregunta de cuáles fueron los rasgos centrales de la represión llevada a cabo por la dictadura militar. O sea, no solamente es algo central en el texto, sino que también las actividades, el comprender cómo se llevó a cabo esta represión. Entonces, a partir de este momento, lo que empezamos a encontrar es que se despega un poco del discurso propio de la dictadura y se empieza a encontrar más dentro de la narrativa de Nunca Más en estos libros. Acá vamos a encontrar otro que es del 97, de la editorial Capeluz,
en el cual también empieza a narrar cuál era el accionar que se llevaba a cabo, este accionar clandestino, ilegal, y agrega como recurso una fotografía. Y tenemos policías custodiando una marcha de Plaza de Mayo, y en este libro se va a encontrar la presencia de los organismos de derechos humanos. Se empieza a nombra a madres, abuelas. Entonces, cómo de a poco no solamente va a ser la denuncia, sino que también quiénes van a ir apareciendo en la escena. Esto, bueno, se va a ir replicando en los distintos libros de texto, pero también se empieza a problematizar la figura de detenido desaparecido, y ya se deja de hablar, en algunos se nombraba esto del subversivo, del guerrillero, sino que empieza a nombrarse, bueno, también había estudiantes, había trabajadores, como para ir un poquito más rápido, en el 2002, la editorial Maipue habla acerca de los obreros, entonces agrega el componente de clase también ahí, y empieza a desmitificar esta cuestión de, bueno, este subversivo, tranquilizante, y empieza a romperse con esa idea en este contexto en el cual los organismos de derechos humanos empiezan a cobrar mucha presencia desde mediados de los 90, y ni hablar lo que va a ser después del 2003, que eso será el próximo capítulo de la tesis, sobre las conclusiones que no se había agregado acá, acerca de qué es lo que hace que se lleven a cabo estos cambios. Bueno, o qué diferencias podemos encontrar. Es un primer periodo en el cual los manuales repiten la lógica o la narrativa elaborada por la Junta Militar presente en los manuales escolares, porque los libros que se van a encontrar van a ser reediciones o reimpresiones de esos mismos libros, que se le agregaban algunas hojitas hacia el final. Y después vamos a tener un segundo periodo que va a estar relacionado con la presencia de hijos, y sobre todo con la Ley Federal de Educación, y con esta idea de la defensa de los valores democráticos. También lo que vamos a encontrar es que van a haber grandes compañías editoriales que van a absorber otras, que van a poder con muy poco gasto hacer libros a mansalva, y también que quieren libros atractivos para la venta y no que se vayan pasando los libros como venía pasando antes con estas reediciones y reimpresiones, pero como total por ahí no se llegaba a esa última parte, se lo iban pasando y no se compraban nuevos libros. Entonces tenía que agregar muchas imágenes, texto y demás. Entonces va a la par de este boom de la memoria que dicen distintos autores que se va a dar en este periodo. Eso.